Café Amanecer, aroma y sabor en nuestra presentación premium, café molido envasado al vacío, hecho con calidad, tradición y pasión, café tan bueno como su gente. La Internacional de Seguros, la póliza de salud superior, te ofrece sumas aseguradas que van desde $25,000 hasta $200,000. Con la Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Renio Tolina es considerado el comunicador y animador más influyente de la historia de Venezuela. Sus poderosos mensajes en pro de la nación y sus campañas cívicas lo llevaron a ser la persona con mayor credibilidad en el país. De allí nace el seudónimo que todavía lo acompaña y que, según historiadores y fanáticos, nadie ha podido igualarlo. Para muchos sigue siendo el número uno. En su momento de mayor popularidad comenzó a vivir la censura de los canales privados. En su rebeldía, amor al país y queriendo limpiar la política venezolana, lo llevó a tomar la decisión de lanzarse como candidato a la presidencia de la República. En 1978, Renio Tolina abordó junto a 4 compañeros una avioneta rumbo a la isla de Margarita. La nave se estrelló y Venezuela entró en un luto que hasta ahora hoy muchos siguen lamentando. Hoy con nosotros la nieta de Renio Tolina e hija de la gran luchadora social Rono Tolina, Reini Albino Tolina, contándonos la historia del hombre que con sus profundas ideas y amor al país quiso cambiar para siempre la historia de Venezuela. Hipócrita, es decir, amor a la patria y tengamos paz cuando odias y descalificas diariamente a personas con ideologías políticas distintas a la tuya y que son de tu país. Renio Tolina. Si hay un personaje que merodea, está presente en el corazón y en la memoria de los venezolanos, constantes situaciones, es Renio Tolina. A pesar de que ya casi son 50 años de su ausencia, parece que su pensamiento está más vigente que nunca. Yo quiero que seas tú quien me introduzcas un poco cuál es la relación que tienes con el gran hombre de las comunicaciones, con el número uno de la televisión venezolana. Gracias. Yo soy nieta de Reni y soy la hija de Rona Tolina. Entonces, son zapatos bien grandes que tengo que llenar, que no trato. Pero la nieta de Reni, nieta directa. ¿Qué tanto peso ha tenido en tu vida ser la nieta de Renio Tolina? Mucho. Justamente. Ser nieta de Reni ha tenido mucho peso, ha tenido mucha... me ha intimidado bastante creciendo. Siempre la gente quería que yo llenara unos zapatos, unas expectativas, entonces siempre le corrí a la cámara, le corrí al público, le corrí a mi nombre. Yo trataba de pasar desapercibida. ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? ¿Quién es la persona que tengo de frente? Descríbete un poquito. Bueno, yo tengo 39 años y terminé dedicándome a las comunicaciones, pero más hacia la parte de iluminación, a la fotografía. Estudié fotografía y pintura e hice un minor en historia del arte y bueno, como siempre yo creo que eso fue bastante influenciado por el pánico que le tenía a la cámara. Mi mamá siempre me empujaba que tenía que ser actriz, que tenía que hacer esto y lo otro, y yo más bien le huí bastante a la pantalla y eso, pero me encantan las comunicaciones, me encanta el arte y la fotografía en específico. ¿Cuál es tu opinión sobre la memoria que tiene el país con la figura de Reni, con el carisma, el discurso de Renio Tolina? Bueno, yo, más que mi opinión, a mí me enorgullece muchísimo saber que todavía está presente después de 50 años, que esté más vivo que nunca y que lo nombren y me llegan, yo me meto en Facebook y hay una página y me llegan quotes a cada rato que decía Reni que hoy por hoy son más vigentes que nunca. Entonces me da mucho orgullo saber ser su nieta y me da mucho orgullo ser la hija de mi mamá también, porque mi mamá para mí también fue una campeona. Yo creo que la opinión que tiene Venezuela de mi abuelo no es errada. Fue un guerrero que amó a su país igual que mi mamá. Y sobre el discurso de tu abuelo, su personalidad y sus formas, ¿tú sientes que el país lo ha valorado como se debe? ¿Sientes que ha sido tan respetado como muchos pensamos?
yo siento que las masas han valorado mucho Venezuela, valorado mucho a mi abuelo y sus pensamientos. Ahora como individuos, siento que, bueno, que no le damos el valor cuando lo hablamos como individuos, ¿no? Porque sí, qué bello era Reni, él debía ser presidente y él y tal. Y mi mamá más bien trató de llevar todos esos pensamientos de mi abuelo a cabo y nunca la dejaron. Y mi abuelo lo mataron, entonces, y hoy por hoy el venezolano ama a mi abuelo pero no quiere a Venezuela. Entonces es una contradicción que existe en Venezuela con el venezolano, pero bueno, pero sí, su pensamiento tiene valor y me encanta cómo lo llevan, me encanta que lo quieran mucho, se lo merece, él quiso mucho a Venezuela y yo creo que de ahí viene. ¿Cómo percibes que las reflexiones y la imagen de tu abuelo sea tan escuchado y tan valorada para el venezolano, pero nos ha costado a nosotros seguir ese ejemplo, emularlo? ¿Por qué crees que si está tan presente Renio Tolina en nuestra sangre, en nuestra historia, como reflexiones, como pensamiento, el venezolano le ha costado reaccionar ante su discurso o emular su discurso? Claro, entiendo lo que dices y yo la verdad la respuesta yo no la tengo porque yo no sé por qué los venezolanos somos como somos. Bueno, yo estaba hablando de que a veces me parece que el venezolano es como un hijo malcriado, que lo ha tenido todo y no se ha dado cuenta de verdad de lo que tiene. Y entonces mi abuelo era 100% nacionalista. Mi abuelo amaba su país, entonces al venezolano le gusta eso, le gusta que amen al venezolano, le gusta que amen a Venezuela, pero al venezolano le cuesta mucho amar a su país y le cuesta mucho amarse a sí mismo. Y ese yo creo que es el gran problema que tenemos para poder llegar a ser la Venezuela de mi abuelo. ¿Y cómo percibes tú a Renio Tolina? ¿Cuál es tu conclusión sobre lo que tu mamá te inculcó, sobre lo que has conocido a través de tu propia vivencia, pero sobre todo el valor que le has conseguido tú como persona a esa figura tan valorada como Renio Tolina? Bueno, para mí, como nieta de Reni, le he encontrado un valor bien personal, porque a mí mi mamá me ha enseñado a luchar. Me enseñaron que mi abuelo era un luchador y optimista, positivo ante la vida, y él no se dejaba llevar por la situación, nunca dudaba de él mismo. Y eso para mí me ha ayudado a ser quien soy yo hoy por hoy. Mi abuelo nació huérfano de mamá y fue abandonado por su papá. Y mi abuelo dormía en la calle en los carros que encontraba abiertos. Entonces, desde haber nacido de nada y no tener nada, ni familia, haber sido el número 1, lanzado hacia la presidencia y cuando murió hablaba 5 o 7 idiomas, todos autodidácticos. A mí me da muchísimo orgullo, me parece que sí, pues lo primero que mi abuelo tenía era que era tremendo luchador. Y sobre las historias que conoces, ¿cuál es la que más significado tiene para ti? ¿Qué historia puede siempre reflejar ese orgullo que ha permanecido en la familia Tolina y que hoy por hoy, a través de lo que implica su nieta, sigue siendo de gran significado? Bueno, para mí la historia que te acabo de contar, esa historia de que mi abuelo cuando nació en el hospital se le murió la mamá y su papá nunca pudo sobrepasar esa pérdida y lo rechazó a él. De hecho, él fue criado por su vecina, quien le dio teta. Y bueno, él así creció y a los 7 años vendía periódicos y dormía en las calles, en los carros que encontraba abiertos. Y cuando la gente lo encontraba en el carro, no, te lo estoy cuidando, tu carro, está bien bonito, señor, aquí está bien cuidado, no se preocupe. Y ese era su carisma. Y entonces se iba para la Plaza Bolívar y vendía fotos de pasaporte de él. Y chiquito, a los 7 años, decía, cómprela hoy, que yo voy a ser famoso.
Entonces, wow, ¿quién se iba a imaginar que ese niñito vendiendo fotos sí iba a ser famoso? Iba a poder llegar casi a ser presidente. Y eso, su perseverancia, y muchos la vida nos da con situaciones así y nos volteamos y somos otras cosas. O sea, pudo haber sido muy fácil robar, pudo haber sido muy fácil culpar a otro, ¿no? Pero no, es la carisma y lucha y optimismo por delante. Y sobre lo que tu mamá te contaba, ¿tienes en tu cabeza o en tu memoria un recuerdo palpable de alguna conversación con mamá y sobre esas reflexiones que hablaba de tu abuelo? ¿Qué recuerdo está presente sobre esa intimidad entre tú y tu madre que hoy puedas compartir con nosotros de gran valor sobre tu abuelo? Mi mamá me hablaba de mi abuelo todos los días y bueno, él era el orgullo de mi mamá, y no solamente de mi mamá, del país. Yo crecí. Para mí la más satisfacción es que yo, sin conocer a mi abuelo, he podido conocer a mi abuelo a través de todas las historias que me ha contado mi mamá y que me ha contado el venezolano con tanto amor y tanto orgullo. Hay muchas historias. Cuando mi mamá se quedó en silla de ruedas, él fue a entrevistar a gente que estaba en su misma situación para ver cómo podía ayudar a mi mamá. Y bueno, y se dedicó y era muy trabajador. A veces te puedo contar que yo le echaba mucho la culpa a mi abuelo del disfuncionalismo de mi familia, porque sentía, bueno, que mi abuelo estaba trabajando todo el tiempo y no le prestaba atención a sus hijas y a su familia, y que no había un núcleo familiar. Y me di cuenta luego que eso era mentira, más bien que mi abuelo amaba a sus hijas y amaba a su familia. Y bueno, fue cuando se murió él que se empezó la familia a separar, y eso me dio mucho orgullo. Y ahora que soy mamá, pues claro, hay que trabajar, no importa qué tan duro y qué tanto quieras a tu familia, estar con ellos, uno tiene que trabajar para echarlos para adelante. Entonces, tengo muchas cosas muy presentes todos los días. De tu abuelo. De mi abuelo. Mira, dicen que tu abuelo, si bien tenía y amaba a sus hijas, tenía una cercanía muy especial con tu mamá. Varios historiadores incluso aseveran que de las hijas de Reni, la más parecida en pensamiento, palabra, obra y acción era Rona Otolina, ¿no? Incluso hay quienes dicen que el día más terrible de Reni, de su vida, fue marcado por dos episodios de tu mamá: su secuestro y su accidente. ¿Qué nos puedes decir sobre la relación de tu mamá con Reni, pero también sobre estos episodios? Bueno, yo no estaba ahí, pero sí, definitivamente mi mamá era la más apegada con mi abuelo. Esa era que era con la que mejor se comunicaba. No quiere decir que mi abuelo no quería a mis otras dos tías tampoco, porque, bueno, las amaba. Pero, de hecho, en vida, mis otras dos tías siempre tuvieron mejor relación con mi abuela. Y mi mamá, después de que se murió mi abuelo, mi mamá siguió siendo de mi abuelo. Y mis otras dos tías eran de su mamá, eso sí lo veía. Nosotras estábamos siempre más como apartadas siempre. Y mis otras dos tías dependían más de mi abuela. Mi mamá era más independiente. Yo creo que mi mamá a los 14 años se fue de la casa. Y eso mi abuelo pues lo entendía bastante. Y sobre estos dos episodios, ¿qué nos puedes decir? ¿Tu mamá alguna vez te comentó sobre la gran angustia de Reni sobre esta circunstancia? Bueno, mi mamá sobre estos episodios, obviamente uno sabe que mi abuelo estaba angustiado, pero me contó más como que su parte de la historia. De cuando se la secuestraron, estaba mi tía Rina llorando: sí, llama a mi papá, él te va a dar todo lo que tú quieras. Y mi mamá como que se volteaba y le decía: ay, chica, mentira, ese no te va a dar nada, ni lo llames. Entonces, ¿sabes? Me contaba cómo fue la experiencia de ella en ese secuestro, y que mi abuelo daba la vida por ellas, y ese día fue horrible. Y el día que mi mamá tuvo el accidente, bueno, mi abuelo se destrozó también, y me contó que fue y entrevistó a mucha gente normal, de la vida normal, ¿sabes? Y cómo has hecho para
para sacar a tus hijos adelante o a tu hija adelante, cómo ha sido esta situación, para él informarse de cómo ayudar a mi mamá. Y bueno, nada, le ayudó dándole consejos Y apoyo en general. Y apoyo para adelante, sí. Reno y Dolina profesó su amor al país constantemente. Tu madre siguió ese ejemplo, pero yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es tu relación con Venezuela? Yo tengo un amargo dulce con el sentir de Venezuela porque yo siento que... Bueno, ahorita estamos hablando de lo que mi abuelo dijo en los 70, que después mi mamá dijo en los 90. Y entonces como que a mi abuela lo mataron, a mi mamá la botaron, entonces yo tengo una dualidad. Yo amo mucho a Venezuela porque a mí me ha dado cosas bellísimas y yo entiendo el valor que le dio mi familia y por qué la aman, porque Venezuela es muy bella y tiene mucho por desarrollar. Pero el venezolano yo siento que no le importa, yo siento que el venezolano está más apegado a cómo conectarse él para resolver su bolsillo en el momento, al oportunismo, al vivismo criollo. Y eso a mí me da mucha rabia y me duele mucho porque yo vengo de una familia que de verdad sí valoraba lo que tiene, lo que tenemos, que nosotros damos por sentado, que sentimos que la grama es más verde en cualquier otro lado, que queremos ser colas de león en vez de cabezas de ratón, y aquí estamos siendo Uber cuando somos doctores y empresarios en nuestro país. Entonces, pero bueno, eso se lo puede decir mi abuelo, se lo puede decir mi mamá, te lo puedo decir yo, pero solamente somos todos los que nos tenemos que dar cuenta y querer a Venezuela como la quería mi mamá y como la quería mi abuelo. Entonces, yo quiero mucho a Venezuela, pero no entiendo al venezolano. ¿Existió alguna dolencia de tu mamá en su última etapa de vida por lo que atravesaba el país? ¿En algún momento te comentó sobre su tristeza, su pesar por lo que podía venir para Venezuela? Sí, mi mamá siempre dolía mucho por Venezuela. Mi mamá trató, te lo digo, trató de hacer de todo por Venezuela. Mi mamá montó el tarantín en la Plaza Altamira, le dio al ojo a todos los militares porque los estaba apoyando, vamos para adelante, vamos a agarrar el país. Y los militares la dejaron botada, la traicionaron cuando se engancharon sus oportunidades. A mi mamá le cayeron a piedradas y a bombas lacrimógenas cuando se amarró al CNU diciendo que estas elecciones que no iban a ser transparentes. CNE. Al CNE, perdón. Cuando las elecciones ella pensaba que no iban a ser transparentes y le tiraron piedras, le tiraron bombas lacrimógenas. Y mi mamá poco a poco, claro, se apoyaba mucho en mí. Y yo poco a poco la fui apoyando menos. Y llegó un momento que yo me fui a Venezuela y ella estaba muy sola. Y nosotros nos allanaron la casa. La PTJ, que no era PTJ nada, pero nos tumbaron la puerta, empujaron a la mujer de servicio, a la muchacha que nos ayudaba. 4 ametralladoras apuntando a mi mamá, cuadruplégica en su cama. O sea, mi mamá, señores, yo no me muevo, por aquí las ametralladoras, ¿sabes? Y nos robaron computadoras, todo porque supuestamente el complot contra el país. Y todo esto, mira, a mi mamá le encantaba lo que estaba haciendo y seguir luchando. Y en el momento que ella se tuvo de verdad que ir de Venezuela porque se quedó muy sola, porque no tenía nadie y sus hermanas necesitaban de su ayuda aquí en Miami porque mi abuela había muerto y se habían quedado con los hijos de mi tía menor, que sí tiene sus problemas y no los podía criar ella sola. Mi mamá se tuvo que venir y mi mamá desde aquí se reunió con el gobernador de Florida, se reunió con Donald Trump. Ella siempre estuvo tratando de seguir luchando por Venezuela y las puertas poco a poco se le fueron cerrando cada vez más. Y bueno, cuando mi mamá dejó de luchar por Venezuela, dejó de luchar por su vida, murió, más nunca la escuché reír, más nunca la vi contenta. Y ella murió con mucha tristeza por Venezuela. ¿Tú crees que tu mamá y tus tías llegó un momento que prefirieron el anonimato, se agotaron? No, mi mamá no. A mi mamá no le quedó otra. A mis tías sí. Mis tías no tenían ese amor y ese carisma que heredó mi mamá de mi abuelo. Y que llegó capaz que a través de su accidente, pero
mi mamá definitivamente nunca quiso el anonimato y nunca dejó de luchar. Hablemos sobre el poder comunicacional de tu abuelo, ¿no? Es considerado la figura o el publicista más importante. No hubo persona que promocionara el país y sus virtudes hasta ahora, 50 años después, como Renio Tolina. Inclusive la visión que tenía sobre esa Venezuela que podía venir, sobre la responsabilidad ciudadana, el respeto al civismo o la invitación al civismo, el respeto a las reglas y a las normas, lo que quiero decir. ¿Cuál crees tú que es el aporte comunicacional más grande que tuvo tu abuelo? Para mí la campaña cívica, las campañas cívicas de mi abuelo, que fueron educativas para su país, fue su aporte comunicacional más grande que le pudo dar a Venezuela. Aparte de haber traído la televisión a color y también aparte de haber traído a los grandes artistas, Aretha Franklin y Ray Charles y toda esta gente que estaba de moda, siempre los estaba trayendo lo que estaba hot. Para mí el aporte más grande era ese querer traer a Venezuela, desarrollarlo y traerlo para que compitiera en un primer mundo con el resto del mundo. Él viajaba a Inglaterra y descubría una tecnología para las cámaras y se iba para Venezuela y las mandaba a construir. Entonces, todos estos avances que él traía para desarrollar a su país, para que su país pudiese competir con naciones desarrolladas, para mí eso fue el aporte más grande, sigue siendo, y por eso había tanta vericidad en lo que él decía, porque era genuino y lo hacía, quería elevar a su país. Él siempre decía, vamos a redondear para arriba y no para abajo. Y él se esforzó mucho por traer todo lo mejor y desarrollarla. Entonces, educar al venezolano a que sea mejor ciudadano. Él decía, pero ¿cómo vas a amar a Venezuela si no la conoces? ¿Cómo la vas a amar si no la admiras y no la respetas? Para amar a alguien tienes que admirarlo y respetarlo, y para eso tienes que conocerlo. Entonces, por eso sus programas de Conozcamos a Venezuela, ¿no? Por eso es para que el venezolano sintiese el mismo orgullo que sentía él, que él había conocido recorriendo las calles desde chiquito, porque bueno, Venezuela fue la que lo crió, básicamente. De pronto un aguacero comenzó a caer y tuvimos que cambiar de locación. Ya resguardados, Reini nos continúa hablando del gran espíritu de su abuelo. Este espacio es cortesía gracias a Travel Plus, quienes hicieron posible este encuentro. Es que mi abuelo era tan genuino en lo que él hacía y era tan verídico que yo creo que a él también lo que mucha gente no le gustó es que él era muy público con todo lo que pasaba. Entonces, cuando a él lo sacaron del canal, él dijo quién lo sacó del canal y las causas por las que lo sacaron del canal. Entonces, después sacó el programa de radio y entonces se lo mandaron a cerrar, y entonces habló públicamente que cómo puede ser que me están mandando a cerrar este canal de radio porque estoy diciendo que fulanito de tal y merenguito de tal no les conviene lo que yo estoy diciendo. Pero entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Entonces, toda esa genuinidad que él tenía de verdad decir los puntos sobre la I, sacar claro de quién era todo el mundo y que quién era quién, eso lo hacía él, Renio Tolina, ¿sabes? Hay quienes dicen justamente que la popularidad de Reni fue tan grande y que iba creciendo que a la par sus enemigos, ¿no? Es decir, mientras una cosa estaba pasando, también lo otro. ¿Cuáles serían las razones para que hubiese tanta molestia o ruido con Renio Tolina? Bueno, en mi parecer, no es que había tanta molestia y tanto. Yo creo que lo que pasa es que él molestó justamente a esas personas que estaban conectadas en altos puestos y que estaban pegados a un tetero de oro que era Venezuela, y él los delataba públicamente y que por eso mandaba a cerrar. Le mandaban a cerrar el canal y le mandaban a cerrar el show de televisión, el show de radio, y él todo esto pues lo descubría a la luz pública y decía quién era quién, y sabes, no, y de esas personas que él descubría pues había obviamente mucha molestia porque él les echaba a perder su chanchullo.
Y eso fue lo que se generó, ¿no? Mientras se destapaban esas ollas. Exactamente. Que Entonces, tuviese unos enemigos. exactamente. Pero más que muchos enemigos, yo creo que eran unos cuantos, unos pocos en altos poderes, posiciones de poder. Tú sabes que también el venezolano quedó muy sorpresivo ante la ida de tu mamá. Fue para todos como una gran noticia, inclusive no se creía después de, como bien dice, una actividad tan pública a unos años de silencio, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre la ida de tu mamá, sobre qué ocurrió, sus últimos deseos, reflexiones? ¿Qué pasaba en los últimos días por la cabeza de Rona Ottolina? Mi mamá estaba muy, muy triste y yo creo que ya cuando no pudo seguir luchando por Venezuela desde Venezuela, que ella tuvo que dar su lucha por venirse acá y ayudar a sus hermanas y a la familia, que fue lo que le tocó. Bueno, ella después de eso ya ella estaba cansada. Mi mamá tenía también como 50 años en silla de ruedas. Entonces, y en silla de ruedas no que no movía las piernas, no, cuadriplégica, ella no movía ni las manos. Y le tocó muy duro, ella la mantenía viva, era su lucha constante por Venezuela. Cuando la sacaron de ahí, ella poco a poco, bueno, se fue cansando y desganando y a ella le salió un tumor en la vejiga, y bueno, no lo fue a ver, porque no lo fue a ver, y finalmente lo operó, y ella sobrevivió a la operación, pero ya estuvo en cuidado intensivo por 3 meses, y no se recuperó. Yo creo que no se recuperó también porque ya estaba cansada de la silla de ruedas, cansada, desmotivada de que ya no tenía lucha. Pero bueno, ella, te puedo decir que habló varias veces con Trump para ver si se metía a hacer algo que nos ayudara a sacar a Venezuela adelante. Ella siempre estuvo buscando la manera de estar conectada con Venezuela. Y en el momento que no pudo, ya se cansó, imagínate. Yo la admiro muchísimo, 50 años en una silla de ruedas y sacó doctorado. Después de que le dijeron que bueno, que ya no iba a poder hacer nada, ¿no? Y sobre las conclusiones de tu abuelo, sobre el fallecimiento o asesinato, hay muchas visiones. Un accidente aéreo en su momento de cúspide o su momento de mayor éxito, un favoritismo a la presidencia de la República, inclusive encuestas que lo daban como el contundente ganador, pero esa repentina salida de Reni Ottolina a través de un accidente generó muchísimas hipótesis. ¿Cuál es la visión o cuál es la verdad de las Ottolina? ¿Qué maneja tu mamá y qué maneja tú como su nieta? Bueno, ¿qué pasó con Reni Ottolina? Yo era pequeña, estaba creciendo, mi mamá decía que lo mataron. Entonces yo un día, hablando con mi mamá, le dije, oye mamá, pero ¿cómo vas a decir que lo mataron si uno no sabe si lo mataron o no lo mataron? Y mi mamá dice, bueno, tienes razón, vamos a ver que no lo mataron, o sea, no sabemos qué pasó. Pero ese día él tenía que volar en una aerolínea comercial. Y a él lo llamaron y él atendió una llamada importante que lo retrasó. Y a raíz de este retraso se le presentó una oportunidad para viajar en esta avioneta que explotó. Entonces, bueno, uno creciendo y uno viendo ya como la gente y sabes que la historia se repite y se vuelve a repetir. Nunca fue probado que lo mataron, pero nunca fue investigado tampoco. Entonces eso es muy raro. Pero tú aseveras en varias oportunidades de entrevistas que lo asesinaron. Yo siento que lo mataron porque entonces, ¿sabes? ¿Por qué si no lo mataron, por qué no fueron a investigar el avión? ¿Por qué no hubo más investigaciones? Si era un hombre que iba a ganar la presidencia. Eso debió haber sido investigación número 1. Vamos todas las policías, a ver qué pasó. Eso no pasó. Entonces hay una llamada repentina que tienes que tomar, entonces que te hace perder el vuelo, que de repente sale esta avioneta y la avioneta explota. Entonces, ¿sabes? Son muchas casualidades que a mí me hace pensar que bueno, que sí que lo mataron. De tus frases favoritas, ¿cuál es la que te gusta? ¿Cuáles de esos pensamientos de tu abuelo, cuáles son las que más reflejo o más
conciencia tienes de llevarlas? Wow, muchas, pero bueno, el hecho de que el éxito nace de la necesidad, eso para mí es muy importante porque, bueno, como digo, como Venezuela, como decimos todos, mira, si tienes plata, ¿para qué vas a trabajar? Si el ser humano de naturaleza es cómodo, ¿no? Entonces, si en Venezuela tira una semilla y nace una mata de mango, ¿para qué la vamos a desarrollar? Si en Venezuela no pasamos inviernos que nos matan, ni veranos que nos matan, ¿sabes? ¿Para qué trabajar tan duro? Entonces, y mi abuelo tenía necesidad y surgió y logró lo que logró, su éxito, porque nació de una necesidad. Entonces él decía que la necesidad nacía del éxito. ¿Qué quería tu mamá? ¿Qué quería tu mamá para el país? Para Venezuela, mi mamá quería, por ejemplo, privatizar lo que eran las cárceles y los hospitales, porque ella decía que, lo cual es verdad, que cuando las empresas son privadas, que le duelen en el bolsillo a alguien, entonces uno se esmera más porque esas empresas funcionen y no colapsen. Lo cual cuando las empresas son del país o del gobierno, públicas, entonces no hay el interés de ese individuo de estar detrás de que la empresa funcione y no colapse, que fue lo que más o menos le pasó a PDVSA, pues. ¿Sabes? Que se la quitaron, le hicieron pública, se la dieron al país y colapsó y quebró, porque entonces, bueno, aparte de que le quitaron a todos sus empresarios preparados, ¿no? Pero independientemente, cuando la empresa no pertenece a nadie, los trabajadores comienzan a empezar a hacerle un poco de lo que ellos quieren y llevarse por aquí, llevarse por allá, y no hay nadie que de verdad pueda responder. El país no va a venir a responder, el país colapsa con sus empresarios. Entonces, esto es una cosa muy importante que mi mamá quería hacer políticamente y nunca la dejaron. Ya para cerrar, ¿qué le dices al país de tu mamá, al país de tu abuelo, al país que en algún momento te espera? Ya me vas a presentar a tu hijo, a mi bebé, al país que añora tal vez ese camino de triunfo que tu abuelo en algún momento quiso y que tu mamá luchó y que, como bien has dicho en tu discurso, no fue completamente, o no fue escuchada, no completamente, no fue escuchada. ¿Qué le dices a ese país? Sí, no fue tomada en serio. Y bueno, yo te voy a decir una cosa que le dijo mi abuelo a mi mamá cuando tuve el accidente. Mi mamá tuvo el accidente a los 19 años y mi mamá estaba para hacer una película en Nueva York. Ella quería ser actriz y tenía todas las de ganar, porque era muy bella y muy echada para adelante. Pero cuando le pasó ese accidente a los 19 años, que mi abuela le dijo, ay, mi amor, ya no vas a poder hacer nada, ahorita te quedarás en la casa conmigo. Después de que ella salió del hospital, me cuenta que ella estaba en la cocina una vez y estaba así como viendo a la nada. Estaba muy triste, que imagínate, la vida le había cambiado y mi abuelo como que la vio ahí sentada en su sillita de ruedas sola en la cocina y le dijo, ay, mi amor, mira, no te preocupes, que cuando tú estés mal, para lo que tú necesites, recuérdate siempre que vas a tener 2 hombros con quien contar. Y mi mamá se acercó para abrazar a mi abuelo y mi abuelo se le quitó. Le dijo, no, mi amor, los míos no, porque si te doy los míos te voy a mentir, porque algún día te voy a faltar y no voy a poder estar aquí, pero tienes tu hombro derecho y tu hombro izquierdo, y con eso siempre vas a poder contar. Entonces yo le voy a decir al venezolano que está como que en esa silla de rueda como mi mamá, que el venezolano tiene sus 2 hombros, su hombro derecho y su hombro izquierdo, y que no podemos esperar que nadie haga por Venezuela lo que nosotros no hacemos. Entonces, llámense de derecha, de izquierda, independiente, pero que la vida no espera por nadie y a nuestro país no los van a quitar. Entonces, ahí que contemos con nuestros propios hombros. Que reaccionemos, ¿no? Que reaccionemos y que lo hagamos nosotros. Porque sí hay que venga a Estados Unidos y nos ayude, hay que venga tal y nos ayude, hay que los otolines nos ayuden. No, el país hay que hacerlo nosotros, con nuestro esfuerzo. Gracias por el tiempo. Amén. Sé que estuvo un poco atropellada la entrevista, pero para nosotros es muy importante las palabras de tu abuelo. Gracias. Es un referente que no ha cesado. En un país donde todo se olvida, es increíble cómo sigue presente Renio Tolina.
Hay algo que nos marca constantemente cuál es el camino cívico, el camino que nosotros debemos tomar a través de sus acciones y sus planteamientos. El pensamiento de Reni sí vive y está presente. Un hombre que de verdad amaba a Venezuela y eso hay que aprenderlo. Cuéntame, ¿quién es tu mayor tesoro? ¿Cómo se llama tu mayor tesoro? Este es Kai Otolina. Ven, vamos a Su segundo nombre es Otolina. Su segundo nombre es Otolina, para que nazca con la responsabilidad. Y le gustan las cámaras, ¿no? Y le encantan las cámaras. No, es inquieto, ¿verdad? Es inquieto, pero es contento, es un bebé contento. Él se llama, él amanece contento, se ríe, te tira besitos. ¿Verdad, mi amor? Amén. Ay, te amo. Bella imagen para cerrar. Gracias querida. Gracias por el tiempo. A ti 1.000.000, Luis. Me encantó conocerte y me encantó hacer esta entrevista. De verdad, nunca me imaginé que iba a estar haciendo algo así. Y qué lindo poder darle a mi familia y a Venezuela un poquito de ese amor. Pensamiento. Gracias. Un país no se construye ni a rialazos, ni con decretos. Un país se construye buscando cambios de actitud, cambios en los esquemas mentales. Reni Otolina. Y este espacio llega a ustedes gracias a Travel Plus. Somos tu mejor aliado a la hora de viajar. A Travel Plus somos ese pasaporte a las vacaciones de tus sueños, a vacaciones inolvidables. Síguenos, @TravelPlusBE. Café Amanecer, aroma y sabor en nuestra presentación premium, café molido envasado al vacío, hecho con calidad, tradición y pasión, café tan bueno como su gente. La Internacional de Seguros, la póliza de salud superior, te ofrece sumas aseguradas que van desde $25,000 hasta $200,000. Con la Internacional de Seguros, estás en buenas manos. En exclusiva, momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.